Ya jóvenes, ahora sí, primero que todo, buenos días a todos. Lo primero de esta clase es hacer las consultas respectivas de la parte de multiplicación y división de fracciones algebraicas. Vamos a ver todas las consultas que hay en la resolución de los ejercicios que habían en esa guía. Si es que no les dio la respuesta que estaba, ¿cierto? Ustedes tienen la presentación y tienen obviamente la guía y la respuesta. Y luego vamos a ver todo lo que es adición y sustracción de fracciones algebraicas, es decir, vamos a resolver problemas que tienen que ver con adición y sustracción de fracciones algebraicas. La primera parte consiste en las dudas que ustedes puedan tener acerca de la multiplicación y división de fracciones algebraicas, aquellos ejercicios que no les dieron los resultados. Entonces, ¿hay alguna consulta en los ejercicios de división y multiplicación de fracciones algebraicas? ¿Hay algún Ah, ejercicio que no les haya dado? ¿la 15? La 15, de multiplicación o división. División. Ya, espéreme, déjeme buscarla. La parte de la división, el ejercicio número 15. Ese que dice 2ab partido de 8b cuadrado, ¿cierto? ¿Javiera? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Sí, Es sí. que, ya. Entonces voy a pedir que fijen la cámara mientras tanto en donde se ve la pizarra completa, en la otra sesión que yo tengo, ¿cierto? Ahí está mi manito, donde se ve mi mano, para que tengan mejor resolución. Voy a escribir el ejercicio que dice, denme un segundo para borrar acá, dice 2ab dividido en 8b cuadrado dividido, paréntesis, 2x x menos 1 dividido en 3bx y 2x menos 2. Ahí está el ejercicio. Lo primero, se empieza por el paréntesis, por lo tanto el primero va a quedar tal cual, no va a cambiar. Y resuelvo la división que está dentro del paréntesis. Conservo el primero, cambio a multiplicación e invierto la segunda fracción. Ahora, aquí yo puedo factorizar algunas expresiones que están dentro del paréntesis. Sería cierto 2x, x menos 1. Ahora, el 2x menos 2 se puede factorizar por 2. Entonces, lo único que hice fue factorizar el 2x menos 2. Ahora, simplifico. El x menos 1 con el x menos 1. La x con la x. ¿Qué me quedó entonces? Aquí me quedó 2ab partido en 8b cuadrado. Cambio a multiplicación e invierto. Como voy a invertir, el 3b va a quedar arriba y el 4 va a quedar abajo, que es la multiplicación de lo que me quedó ahí. Multiplico. 3 por 2, 6, ab cuadrado. Abajo, 4 por 8, 32, b cuadrado. Simplifico el b cuadrado y simplifico el 6 con el 32 por 2. Queda 3a partido en 16. Y la respuesta, ¿cierto?, es 3a dividido en 16. Y listo el ejercicio. ¿Alguna otra consulta en los ejercicios de multiplicación y división de fracciones algebraicas?
¿Hay alguna otra consulta, alguna ejercicio que no les haya dado? Antes de pasar a lo que es adición y sustracción. A la una, a las dos, y a las tres. O sea, están todo hecho entonces, les dieron la respuesta, no hay consulta, les dieron las soluciones que están ahí, por lo tanto, vamos entonces a lo que es adición y sustracción de fracciones algebraicas. Vamos a empezar primero viendo la presentación. Denme un segundito. Ya, jóvenes. Adición y sustracción de fracciones algebraicas. El objetivo es resolver problemas de adición y sustracción de fracciones algebraicas y las habilidades modelar, argumentar, representar y resolver problemas. Si uno recuerda cuando trabaja las fracciones numéricas y habla de la suma y de la resta de fracciones, de la adición y la sustracción, ocurrían dos casos cuando uno tenía fracciones numéricas. Por ejemplo, que sumáramos y o restáramos fracciones que tenían igual denominador, como eso, o que tuviéramos fracciones que tuvieran distinto denominador. ¿Ya? Teníamos dos casos en las fracciones numéricas, cuando tenían igual denominador y cuando tenían distinto denominador. Ahora, ¿cómo se sumaban las fracciones cuando tenían igual denominador? Simplemente se conservaba la base y se sumaban los numeradores. Sí, pero el concepto está mal utilizado. Ok. Porque, ¿cuál es la base si aquí no hay base? Se conserva el denominador. Sí, Ahí mira, sí. claro. Se conserva el denominador y se suman los numeradores. Correcto. Y cuando tenían distinto denominador, Se recurría al truquito ese de la carita feliz. Eso me acuerdo. ya, Prima común. sí, pero correcto, ahí está. Lo ideal, cuando uno suma fracciones, es sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, con igual denominador, se conserva el denominador y se suman y o restan los numeradores, y cuando es con distinto, se sacaba el mínimo común múltiplo. Entonces, en las fracciones algebraicas va a aparecer algo similar. Va a haber a veces que van a tener igual denominador y otras veces que van a tener distinto denominador. Veamos entonces qué ocurre en distintas circunstancias. Dice, adición y sustracción de fracciones algebraicas. Si las fracciones algebraicas tienen el mismo denominador, entonces sumamos o restamos los numeradores y conservamos el denominador. O sea, igual que en las fracciones numéricas, si las fracciones algebraicas tienen el mismo denominador, entonces lo que yo voy a hacer es simplemente sumar, ¿cierto? Sumar los numeradores y mantener ese denominador. Si los denominadores son diferentes, entonces debemos buscar el mínimo común múltiplo de ellos y amplificar cada fracción por el factor necesario, de modo que todas queden reducidas a un denominador común.
el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas es aquella que lo contiene como factores. Vamos a ver varios ejemplos de cómo resolver este tipo de ejercicios y a qué se refiere con cómo sacar el mínimo común múltiplo cuando hablamos de expresiones algebraicas. ¿Ya? Obviamente con ejemplo va a quedar mucho más claro. Vamos entonces con los ejemplos. Acá dice, encontremos el mínimo común múltiplo entre el A y el 2A. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso tenemos dos monomios, que son el A y el 2A. Ese I es solamente del lenguaje, ¿eh? No es parte del álgebra. Ahora, ¿cómo yo determino el mínimo común entre el A y el 2A? Primero, uno mira los coeficientes numéricos de los monomios. Uno mira el coeficiente numérico de los monomios. ¿Cuál es el primer coeficiente numérico del primer monomio? 1. 1. ¿Y cuál es el coeficiente numérico del segundo monomio? 2. 2, ya, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre los coeficientes numéricos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 1 y 2? 2. El 2. Ya. Ahora, ambos términos tienen A. Cuando yo elija, tengo que elegir el que tenga la mayor potencia, el que tenga el mayor exponente. Como en este caso es igual, sería el A. Entonces, ya está listo el coeficiente numérico y está lista las letras. No falta nada más. Ese es el mínimo común múltiplo. 2A sería el mínimo común múltiplo entre esos monomios. Quiero que pongan atención al segundo y ahí les va a quedar mucho más claro. Tenemos el A, tenemos el 2A y tenemos el A cuadrado. En el mínimo común no puede faltar nada de lo que esté en los términos, nada. Veamos primero los coeficientes numéricos. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Ya. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos de estos términos? 1 y 2. 1, 2 y 1, ¿cierto? Porque son 3. Entonces, ¿cuál es el mínimo común entre los números primero? 2. 2. Ahora, todos tienen A, ¿cierto? Todos tienen A. Lo que voy a hacer es tomar el A con el mayor exponente. Entonces, entre el A y el A cuadrado, ¿cuál A tomo? A cuadrado. El A cuadrado. Como no falta nada más, esto vendría siendo mi mínimo común múltiplo. Y listo el ejercicio. Veamos otro ejemplo. Déjenme borrar. Y vamos a ver otro ejemplo. Ahora, déjenme ver un segundito. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre, lo voy a hacer aquí abajito, ¿eh? El 2x, el 3xy y el x cuadrado. Vamos con los coeficientes numéricos primero. ¿Cuál es el mínimo común entre los coeficientes numéricos? 6. 6. Ya. Estamos ok con los numeritos. Ahora, sigamos con la x. Ya. Los números los voy a tachar
para que se den cuenta ustedes que ya están ok los numeritos. Entonces, el 2, el 3, ya. Ahora continúo con la X. Entre esa X y esa X, ¿cuál tomo? X al cuadrado. Ya, el X al cuadrado. Aún me siguen quedando cosas sin tachar. La Y, aunque no aparezca en todos, igual la tengo que colocar. Y lo tacho. Una vez que tenga todo tachado y no me falte nada más, ese vendría siendo mi mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ese vendría siendo mi mínimo común múltiplo. Voy a hacer un ejemplo más que no está aquí. Denme un segundito. Un segundito. Si tuviéramos el 3x cuadrado y el 2x cubo y cuadrado z. Y el 3xa. Lo primero es buscar el mínimo común múltiplo entre todos los coeficientes numéricos. ¿Cuál es el mínimo común entre los coeficientes numéricos? El 6. El 6, ya. Pongo el 6 y tacho los coeficientes numéricos para saber que eso ya está. Ya está ok el numerito. Seguimos entonces por las X. X cuadrado, X cubo y X. ¿Cuál tomo? X cubo. X cubo, siempre que tenga el mayor exponente. Ahora, tengo las Y. Entre el Y cuadrado, ¿cuál tomo? Y cuadrado. Y cuadrado. Aún siguen quedando cosas sin tachar. Sigo con la Z. Como es la única Z, la coloco. No hay más. Aún me siguen quedando cosas sin tachar. La A. Y la coloco. Ahora ya tengo todo tachado. Todo puesto. No falta nada. Por lo tanto, este vendría siendo mi mínimo común múltiplo. Y listo el ejercicio. Ese vendría siendo el mínimo común múltiplo. Consultas. Ya. Eso era cuando trabajábamos con monomios. Vamos a ver ahora qué pasa cuando trabajo con binomios o polinomios. Tenemos entonces lo siguiente. Denme un segundito. Tenemos el A menos B. Lo voy a colocar en paréntesis ya, que es lo mismo. El A menos B. Y al ladito tenemos este que lo voy a colocar siempre factorizado. Cuando yo tenga polinomios, lo que yo debo hacer es factorizar esa expresión. Y eso es una diferencia de cuadrado. Y toda diferencia de cuadrado se factoriza como una suma por su diferencia. Entonces tenemos dos expresiones. La que está al lado izquierdo, que es el A menos B, y la que está al lado derecho, que es A más B por A menos B. Entonces, lo primero va a ser factorizar los multinomios que me quedan. O sea, tengo que factorizarlos por obligación, lo máximo que se pueda. Ahora, aparece el A menos B. Eso me da la opción de colocarlo una vez y tacharlo una vez en cada una de las expresiones. Entonces, como tengo el A menos B, lo coloco y lo tacho una vez en cada expresión. Por lo tanto, lo tacharía una vez aquí y una vez acá. Aún me sigue quedando algo sin tachar. Entonces, eso que me queda sin tachar, lo debo colocar en el mínimo común y lo debo tachar arriba.
Lo coloco y lo tacho para decir que ya está colocado. Una vez que tenga todo tachado y no me falte nada más, ese vendría siendo mi mínimo común, que es lo mismo que eso, ¿cierto? Porque está multiplicado. Generalmente uno no lo multiplica mucho, lo hace al final, después si es necesario solamente. Entonces, el mínimo común sería a menos b y a más b, que es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado. Vamos con otro ejemplo. Déjenme un segundito y vamos con otro ejemplo. Nuevamente, me piden, ¿cierto?, calcular el mínimo común entre el a más 2, voy a colocar aquí, el a más 2 y el a más 3. Lo primero que debo ver es si se pueden factorizar las expresiones, pero cada una, ¿cierto? No me refiero... Esta no se puede factorizar, por lo tanto la dejo tal cual. Y esta tampoco. Como no se pueden factorizar, simplemente ahora busco el mínimo común múltiplo. Debe aparecer el a más 2, porque está arriba, entonces debe aparecer en el mínimo común. No puede faltar. Coloco el a más 2 y lo tacho arriba una vez por cada expresión que aparezca. Listo. Pero aún así me sigue quedando algo sin tachar, que es el a más 3. Lo coloco en el mínimo común y lo tacho. Una vez que haya tachado toda la expresión, esto vendría siendo mi mínimo común múltiplo. Y listo el ejercicio. Que es lo mismo que está ahí, solo que está multiplicado. ¿Ya? Veamos otro ejemplo que no está ahí. Por ejemplo, denme un segundito. El a cuadrado más 5a más 6 perdón, me quedó muy feo eso. Más 6 y el a cuadrado más 6a más 9. Me están pidiendo calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos polinomios. Lo primero que debo hacer es factorizar cada uno de ellos. Como hablamos de trinomio, se factorizan en dos paréntesis. Cada uno. El primero sería entonces a y a, porque así me da el a cuadrado. El primer signo al primero y la operación de ambos al segundo. Dígame dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 2 y 3 y 3. 2. Ya, 3 y 2. El más grande el primero, el más chico el segundo. Correcto. Ahora hago lo mismo acá. Para que me dé la cuadrado sería a y a. El primer signo al primero. Y la operación de ambos al segundo. Dos números que multiplicados me den 9 y sumados 6. 3 y 3. Ya, 3 y 3. Una vez que tenga factorizado, comienzo a buscar el mínimo común múltiplo. Y siempre se empieza de izquierda a derecha. El primero que voy a colocar va a ser el a más 3. De izquierda a derecha. Una cosa de orden, para que no me falte nada. El a más 3. Yo lo coloco y eso me da la opción de eliminarlo una vez
en cada una de las expresiones. Entonces lo elimino una vez aquí y una vez allá. Si lo coloco una vez, solo puedo eliminar uno en cada expresión. Sigo de izquierda a derecha. Continúo con el A más 2. Y lo tacho. Sigo y me sigue quedando algo sin tachar, que es el otro A más 3. Lo vuelvo a colocar y nuevamente colocarlo me da la opción de eliminarlo solo una vez en cada expresión. Y lo tacho. Como ya quedó todo tachado, no me falta nada más, ese vendría siendo el mínimo común múltiplo. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Y listo el ejercicio. Consulta hasta ahí. Ok. Denme un segundito. Ya, jóvenes. Acá ustedes tienen 30 ejercicios. La coma va separando las expresiones, ¿ya? Entonces, tienen que buscar, tal cual como lo vimos recién, el mínimo común múltiplo entre estas expresiones. Tienen exactamente 20 minutos para resolver estos 30 ejercicios, que es solo calcular el mínimo común múltiplo entre estas expresiones. No se olviden que la coma es la que va separando las expresiones, ¿ya? Ya, jóvenes, 20 minutos a contar desde ahora, y de ahí vamos a ver todas las consultas, las respuestas a lo que tendrían que haber llegado. Son exactamente las 9:30, a las 9:50 vamos a revisar. A trabajar. Ya. Vamos a explicar este ejercicio. Lo primero, si me doy cuenta, son expresiones que se pueden factorizar. Este es el ejercicio 20. Entonces, factorizo. El primero se puede factorizar como A más B y A menos B. El segundo se puede factorizar en dos paréntesis, A y A. El primer signo al primero, la operación de ambos al segundo. B y B. Ahí logré factorizar ambas expresiones y parto de izquierda a derecha. Aparece el A más B. Lo coloco. Y eso me da la opción de tacharlo una vez en cada expresión. No aparece más. Aparece el A menos B. Esa me da la opción de tacharlo una vez en cada expresión. Una vez ahí, una vez acá. Pero aún así, si me sigo yendo hacia la derecha, aparece otro A menos B. Y eso me da la opción de tacharlo una vez en cada expresión. Está todo tachado, entonces este vendría siendo mi mínimo común múltiplo. A más B por A menos B por A menos B. Y listo el ejercicio. Vamos con el 26 que me pregunta Lucas. Denme un segundito para ir al ejercicio 26. El ejercicio 26 dice, la primera expresión es A menos 1. La segunda expresión es A cuadrado menos 1. Y la tercera expresión es 3A cuadrado menos 3A. Factorizo. La primera no se puede factorizar. Lo dejo tal cual. La segunda se puede factorizar como A más 1 y A menos 1. Y la tercera se puede factorizar por 3 y por A. Y primero,
generalmente uno parte siempre por lo que está fuera del paréntesis, ¿ya? Pero da lo mismo. Partamos de izquierda a derecha. Ponemos el A menos 1. Colocarlo una vez me da la opción de eliminarlo una vez en cada expresión. Una vez aquí, una vez en la del medio o una vez allá. Colocarlo una vez me da la opción de eliminarlo una vez en cada expresión. Sigo ahora. Sigue sin tachar el A más 1. Lo coloco. Y me da la opción de eliminarlo una vez en cada expresión. Sigo. Y aún así me queda sin tachar el 3A. Y lo coloco. Como está todo tachado, este vendría siendo el mínimo común múltiplo. A menos 1 por A más 1 por 3A. ¿Alguna otra consulta antes de volver a la presentación? Ya, jóvenes, como dije acá, están las soluciones de los 30 primeros ejercicios. Traten de una captura de pantalla, ¿cierto? O una fotito. Y de aquí a la próxima clase tenemos que tener listos estos 30, solo estos 30, hasta ahí, ¿ya? Solo esos 30 ejercicios, que son los de mínimo común múltiplo, que es eso, y las respuestas, ¿cierto? Son estas que están ahí, que son los 30 ejercicios primeros que están acá. Ahí tienen que llegar a las soluciones. Próxima clase vamos a empezar viendo las consultas que hay con respecto a cada uno de estos ejercicios. Si se dieron cuenta nuevamente, todo consistía en saber factorizar. Lo otro ya es ir colocando y tachando. ¿Ya? Saber factorizar y sacar mínimo común múltiplo, ¿cierto?, entre numeritos. No es difícil. Entonces, yo necesito primero aprender a sacar el mínimo común múltiplo para lo que vamos a hacer la próxima clase, que ya es entrar directamente a la suma de fracciones algebraicas. ¿Ya? Directamente a la suma. Entonces, ¿por qué yo les pedí que dejaran las respuestas primero sin multiplicar? Porque obviamente cuando entremos a la suma va a ser mucho más fácil si el mínimo común lo dejo simplemente expresado sin multiplicar que multiplicado para buscar los factores faltantes. Entonces, próxima clase hasta el ejercicio 30, que era hasta donde tenían que haber llegado ahora, ¿cierto? Les di harto tiempo para que lo hicieran. Y las respuestas se las di. Las van corroborando de ahí, ¿cierto? Van viendo si les dio la misma respuesta. Si no, van a tener que hacer las multiplicaciones respectivas para corroborar. Y la próxima clase vamos a revisar todos aquellos ejercicios que a lo mejor alguien no le dio, o si tiene alguna duda de esta parte, la vamos a revisar, y de ahí vamos a pasar allá directamente a lo que es la suma de fracciones. Y vamos a hacer ejercicios también. Entonces los vemos el día miércoles, pero no se retiren ahora, porque yo voy a pasar asistencia, jóvenes. Así que no se retiren, sigan trabajando, háganle, ¿cierto?, una captura a esta parte de ejercicio, aunque me imagino que ya lo escribieron todo porque lo tienen que haber terminado, ¿ya?, para yo poder tomar asistencia.